Bueno, buenas noches para todos, ahora sí. Hoy les agradecemos desde ya la presencia y las ganas de participar. Esta sería la segunda sesión de este ciclo pequeño de charlas, en donde la idea es trabajar mucho sobre el vínculo matrimonial. Que sean estos disparadores para que ustedes puedan engancharse en la charla y que puedan reflexionar incluso sobre aquellas cosas que por ahí nos pueden resonar internamente de todos los contenidos que por ahí les podemos regalar. Sí, esta charla en principio la iban a dar Claudia y Jorge Fernández de nuestro Instituto de Familias de Mendoza, y bueno, el papá de Claudia Fernández no está nada bien de salud, así que bueno, los vamos a suplir nosotros, que somos Marcelo y Rita Moviglia, ¿eh? Así que nos van a ayudar en la charla Mariano y Alejandra Primavesi, y María Marta y el mono Uriburu, porque vamos a hacer un trabajito en grupos después, ¿eh? Vamos a dar algunos disparadores y después vamos a charlar en pequeños grupos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar allí, por compartir estas charlas. Así como la vez pasada, esta también va a ser grabada y después les vamos a mandar por email que nos han dejado el link para poder acceder a la grabación, ¿eh? Así que bueno, hoy en realidad nos convocaba un título bastante desafiante, que habían pensado Jorge y Claudia, que es de la cháchara al diálogo, ¿no? Así que bueno, nosotros le agregamos ese subtítulo: comunicar la esencia para gestar un nosotros, ¿no? Siempre estamos hablando de diálogo matrimonial, y nos parecía, bueno, muy desafiante esto de la cháchara, ¿no? ¿Qué es la cháchara en este sentido? Así que, bueno, queríamos presentarles el tema y decirles que, bueno, vayan anotando alguna que otra cosita, porque cuando trabajemos en el grupo vamos a, bueno, a utilizar algunos de los conceptos que vamos a manejar, ¿eh? Bien. Bien. ¿Por qué? Porque es importante dialogar el matrimonio. Es una pregunta parecida retórica, pareciera obvia, sin embargo, es la mejor manera que tenemos para comunicarnos, porque dialogar no es solamente la expresión de lo que me pasa y tener una persona delante, sino el intercambio. El diálogo hace a la esencia, nosotros dos estamos construyendo un nosotros, por lo tanto necesitamos encontrarnos. Y en el diálogo, en el intercambio de sentimientos, de ideas, de proyectos, vamos construyéndonos. En realidad, la definición de diálogo es justamente esto, ¿no? Es una manera de comunicación verbal o no, así dice la Real Academia, en la que se comunican dos o más personas. Y qué interesante algo chiquitito de esta definición, que dice comunicación verbal o no, porque muchas veces pensamos que el diálogo es la palabra, ¿no? La palabra es un gran vehículo del diálogo. Pero no siempre el diálogo pasa por la palabra. También el diálogo son las expresiones de cariño, es simplemente mi disposición a escuchar, es simplemente la disposición de él a comunicarse. Puede ser compartir tiempo de silencio juntos. Acá vamos a tomar el diálogo en sentido amplio, ¿no? En todo ese mundo de intimidad que regala el diálogo matrimonial y que puede ser explorado de las más variadas formas, ¿no? En definitiva es compartir la esencia por la que estamos juntos, es compartir ese mismo anhelo de ser un nosotros y dejar de ser uno cada uno, por lo menos en el tiempo de compartir una familia. La individualidad no la perdemos,
pero sí se enriquece con la presencia y con el diálogo, con el compartir con el otro. En definitiva, no hay diálogo si no hay comunicación de esa esencia, eso que tenemos interiormente. Hay un filósofo que se llama Ignaz Lip. Ignaz Lip tiene un libro que se llama La comunicación de las existencias. Y todo ese libro habla en realidad del diálogo. ¿Por qué? Porque la existencia, la esencia de cada uno hace a la profundidad de la personalidad, ¿no? Y no siempre que dialogamos o buscamos intercambiar o estar con el otro, comunicamos la propia esencia. Ignaz Lip nos dice, en principio para poder comunicar la propia esencia, tenemos que gustar de la soledad de volver a encontrarnos con nosotros mismos, de conectar con lo más propio de nosotros, ¿no? Y ese nivel de diálogo se llega después de profundizar bastante y de explorar dónde está la propia esencia. Y muchas veces creemos que nos conocemos y nos conocemos mucho. Y los matrimonios, después de los años, ya a veces hasta nos adivinamos, ¿no? Y eso puede ser una gran ventaja o un gran problema, porque por ahí a veces nos adivinamos mal y no damos lugar a la sorpresa, ¿no? En principio, a veces cuando el diálogo está un poco desgastado, hasta sabemos lo que nos va a contestar. Y eso significa en gran medida prejuicio, ¿no? O sea, preconcebir lo que el otro me va a decir o me va a comunicar. Entonces, la invitación de hoy es a esa apertura a la sorpresa que el otro me puede regalar. Todos nosotros somos personas en construcción, seguimos creciendo y hasta el último día de nuestra vida. Y lo más entusiasmante que tiene el diálogo matrimonial es poder descubrir en el otro lo nuevo que él aprendió, lo nuevo que él generó, aquello en lo cual también está cambiando. Y dejar de lado esta idea de que lo conozco de memoria, lo conozco absolutamente, sino también para realmente comunicar la propia existencia, se necesita abrir la propia existencia para dejarse explorar y poder explorar al otro, ¿no? En definitiva, cuando recién nos conocimos, todo era novedad, por lo tanto pensábamos que aprendíamos mucho y descubríamos mucho del otro. Nosotros seguimos siendo los mismos, con una historia y con una vida juntos tal vez, pero esa individualidad, esa riqueza, la seguimos teniendo. ¿Dónde está entonces el secreto? En abrirnos, como recién comentaba Rita, a seguir descubriendo, a seguir dejándonos asombrar por lo que Dios puso en la otra persona. Este riesgo del conocer al otro es justamente esa rutina tediosa que nos lleva a que no quiero ver, porque sigo encontrándome con esa persona, claro, lo miro desde un punto de vista, que sería el punto de vista de aquel que no espera nada más, que las cosas se van gastando. Sin embargo, se trata de reconocer, de revitalizar nuestro matrimonio, tratando de buscar la lozanía de ese primer amor, esa tersura, esa suavidad, esa alegría que nos causa estar con el otro. No significa que superficialicemos nuestras charlas, que perdamos contenido, que no nos preocupemos por las cosas que nos van ocurriendo y que suceden en nuestra familia, sino seguir descubriendo que tengo a otra persona que es la que Dios me puso al lado mío para seguir esta parte de mi vida adelante. Por eso, digamos, a veces cuando notamos que el diálogo está un poquito gastado, que no hay sorpresa, qué importante sería buscar o reconocer la necesidad de volver a encontrarse con uno mismo en soledad, ¿no? Por eso es tan importante el espacio personal para el cultivo de esa identidad y descubrir qué novedad hay en mí también, ¿no? Por eso también es un aporte muy lindo de este autor, el que nos invite a contemplar
mi yo en construcción, mi yo en crecimiento, y él dice, solamente gusta de la compañía quien ha experimentado en cierta medida un poquito la soledad, ¿no? La soledad en realidad nos devuelve la nostalgia del otro y básicamente nos devuelve la nostalgia de Dios. Cuando me tomo tiempo para conectar conmigo mismo, en soledad y en silencio, luego que esto se produce, enseguida se despierta esa nostalgia por el otro y por Dios. Por eso para rezar con profundidad se necesita un poquito de soledad. Y para dialogar con virtud, para dialogar con profundidad, también se necesita un poquito de soledad. Cuando pensemos en este tiempo, hagámoslo práctico. Pensemos en la posibilidad de que periódicamente tener algún espacio, que no hace falta que sea varios días, sino simplemente tener algunos momentos, o en el día, o en la semana, según mi actividad, donde pueda parar un poco, ir a mi rincón preferido, sentarme, hacer tal vez una pequeña lectura que me pueda motivar, pero tratar de recomponerme para poder enriquecerme y brindarme al otro. Este trabajo de retirarme un poco personalmente es muy bueno porque nos sigue potenciando. Es como quien pone el cargador del celular y vamos recibiendo un poquito más de energía. Vamos a poder darnos mucho mejor. Si nosotros nos dejamos ganar por la rutina, abrumar por el trabajo y no tenemos la suficiente libertad y autoridad con nosotros mismos para suspender un poco todo eso y ponernos en ese trance, en ese momento, no lo vamos a lograr. Y solo se va a lograr si lo tratamos de habituar. Habituar significa ir sumando, ir repitiendo este gesto con un poquito, cada vez un poquito más de profundidad. Van a ver que en poco tiempo van a empezar a conseguir un pequeño momento que va a ser propio y rico para regalar a otro. Por eso, bueno, hay algunas preguntitas, ¿no?, que pueden mostrar la riqueza de ese momento y que nos pueden en realidad motivar, ¿no? Preguntarse cada tanto, ¿qué estoy necesitando? ¿Dónde está el norte de mi vida hoy? Porque muchas veces perdemos ese norte, ¿no?, entre las cosas, las urgencias. Bueno, ¿en qué he crecido en este tiempo? Reconocer también eso, qué lindo poder hacer pie en descubrir que he crecido en algún aspecto, en cuáles son mis anhelos. Y esa pregunta clave, fundamental, ¿dónde, cómo me encuentro con Dios? Y por último, ¿qué tengo para dar? ¿No? La resolución de esas preguntas me van a dar una riqueza enorme para la entrega en el diálogo, ¿no? ¿Qué tengo para dar? ¿Cuáles son mis novedades en mi vida interior? ¿En qué he crecido? ¿No? ¿Qué estoy necesitando? Y en ese sentido, bueno, siempre hay un tú para descubrir, ¿no? Es ese tú que me espera, que me acompaña, que está ahí, y que es siempre nuevo, aunque sea viejo, ¿eh? Aunque llevemos mucho tiempo de casados, siempre, siempre hay algo nuevo en él que me va a reverdecer y a generar las ganas de seguir conociendo a este Señor que está conmigo hace tanto tiempo, ¿no? Por eso entrar en comunión es entrar en esa comunicación profunda y querer encontrarme con ese tú siempre nuevo. O sea, no basta que Él crezca, que Él tenga novedades, sino es necesario que yo las quiera ver, que abra mis prejuicios respecto de lo que creo que sé de Él para poder descubrirlo en la medida en que me permito explorarlo, ¿no? Y que Él me permite también hacerlo. Por eso el diálogo en el fondo es habitar en el otro, ¿no? Habitar, entrar, ¿no? Y el diálogo es esto de golpear la puerta, que Él me abra, que pueda entrar y que me pueda recibir. Muchas veces, algunas veces, mejor dicho, Rita me ha contado algunas cuestiones de su familia, y algo que me quedó mucho y que siempre nos ilumina a nosotros, fue cuando me contaba que sus abuelos, ya viejitos, no tenían demasiada actividad y pasaban tardes mirando juntos el televisor,
un sillón al lado del otro, y se veían con las manitos, tomándose las manitos, y ella se preparaba para ese momento, se ponía colonia, se peinaba, y él también se acomodaba la ropa, se acomodaba la camisa, y se sentaban, y simplemente pasaban el tiempo frente tal vez a la pantalla, o dándose la mano. Regalándose todavía, después de muchos años, ya viejitos, regalándose uno al otro en ese gesto, tal vez sin palabras, pero con mucho que decir. Sí, yo era chica y a mí me impresionaba porque mi abuelita viejita, viejita, se pintaba los labios, ¿no? Para ese momento a lo mejor en el que ni siquiera hablaban. Y después de los años entendí la enorme sabiduría que había en ese gesto, ¿no? Habitar en el otro, golpear la puerta, entrar y recibir. Por eso, bueno, el diálogo tiene claramente niveles, ¿no? No se llega de un momento al otro a los niveles de profundidad en el diálogo. Hay un diálogo, digamos, ocasional, superficial, que usamos ese nivel en general con todas las personas, ¿no? Ese diálogo que se inicia con las palabras ¿cómo estás?, ¿cómo te fue en el trabajo?, pero que en realidad podemos aplicar a la mayoría de nuestros vínculos y relaciones, ¿no? Teníamos que, en este caso, lo llamamos diálogo, y muchas veces sabemos que estas preguntas no nos importan, o sea, son de cortesía muchas veces, pero vamos a entenderla que son estas veces que preguntamos y que nos importa saber cómo está, cómo le fue en el trabajo, pero hasta ahí, no demasiado más, porque no estamos en un nivel de profundidad. Un segundo nivel, ahí está de 5 a 1, ¿no? El cuarto sería una conversación referida a los hechos, cuando compartimos información, cuando hablamos de cuestiones concretas. Ese es un nivel de diálogo un poquitín más profundo. En general los usamos en los ambientes de trabajo, ¿no es cierto? Nos volvemos a juntar con los compañeros, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo está esto? Vamos a los hechos, a las cosas concretas. Un nivel 3 sería comunicar las ideas, las opiniones, y este es un nivel muy interesante, porque ahí es donde realmente empezamos a conocernos, ¿no? Cuando comunicamos las opiniones, y ahí es el sitio donde se empiezan a dar los desencuentros, cuando me doy cuenta que el otro no opina o no piensa idéntico a como opino yo, y bueno, qué importante y qué apertura hay que tener para poder aceptar esa divergencia, poder entenderla, gustarla, trabajarla, ¿no? Desencuentros que no significan peleas, desencuentro quiere decir que no me encuentro con la misma opinión, pero que me da la posibilidad de enriquecer, de hablar, de seguir trabajando. O sea, no es como en el nivel 5 esa pregunta que se responde muy simplemente y con eso me conformo, sino que ahora hay algo más, hay un interés mayor y me sorprendo en encontrar la diferencia con la otra persona. En el nivel 2 ya nos involucramos más, y aquí hay un compartir sentimientos, un compartir emociones. A mí me importa cómo estás, me importa cómo te fue en el trabajo, y me importa lo que sentís, lo que te está pasando, me importa eso que te aqueja o eso que te causa tanta alegría. ¿Por qué estás tan bien? ¿Qué te pasó hoy? Y esas emociones y esto que le pasa a él, me pasa a mí también. Porque si lo hablamos desde el matrimonio, me doy cuenta que lo que le alegra a él me alegra a mí, me pone bien, como también lo que le pone mal me preocupa a mí. Y me pone, de alguna manera, me pone en situación de decir cómo podría ayudarlo. Y el diálogo emocional, o sea, la comunicación de la emoción, no siempre estamos preparados para ese diálogo. ¿Por qué? Porque la emoción puede entrar en síncopa con mi propia emoción, ¿no? Y a lo mejor el otro está triste cuando yo estoy contenta, o el otro está desilusionado cuando yo tengo mucha esperanza. Entonces comunicar la emoción a veces es lo más difícil, porque se trata de empatizar emociones, ¿no? De comprender la emoción del otro y poder manifestar mi propia emoción. Pero es muy importante, y creo que en nuestras generaciones, y en la medida que vamos pasando en el tiempo, cada vez vemos mucho más la importancia de la comunicación de la emoción. Hoy en la educación se habla muchísimo de educar trabajando con la emoción, porque el mundo emocional es mucho más movilizador
de lo que creíamos, y es mucho más movilizador que las ideas mismas, ¿no? Y bueno, todo lo que es la neurolingüística, además hoy nos dice que en realidad nos movemos más por las emociones que por las ideas. Distinto a lo que pensábamos hace unos años, que nos regían las ideas. Bueno, en realidad se ha demostrado que la emoción está un ratito antes de la idea, y que eso es lo que nos impulsa, lo que nos motiva. Y hay un axioma que nosotros aprendimos en unos talleres de comunicación hace unos años, que para nosotros fue ley, que la emoción debe expresarse para crecer. O sea, si yo estoy triste o angustiada y no expreso la emoción, esa ansiedad o esa angustia va a crecer en vez de decrecer. Si yo encuentro un vehículo de expresión de mi angustia y de mi emoción, puede que inclusive baje de tono, baje de nivel de angustia. Por eso la emoción que no se expresa es la emoción que enferma, ¿eh? Y esto también se ha avanzado mucho en lo científico de esta idea. Qué importante es expresar la emoción. Y por eso es tan importante educarnos para expresar encaja, ¿no? Esa emoción. Porque no es emoción, ser una persona emocional, no significa ser una comunicar la emoción. Claro, no significa que esa comunicación tiene que ser confrontativa y agresiva, porque yo soy frontal. Hay gente que o se estoy define, enojado, entonces... Hay gente que se define, yo soy muy franco, pero ser franco no significa ser poco cortés, no significa considerar al otro. Yo tengo que contar lo que me pasa internamente, y tengo que saber decirlo y saber dominarme en eso, porque tengo que tener muy claro qué significa. Lo que pasa es que muchas veces se nos mezcla la emoción, emociones distintas, indefinidas, y no me doy cuenta ni de dónde viene ni hacia dónde voy. Claro. Y ahí es donde la emoción se expresa, expresada desordenadamente, en realidad trae conflicto. Claro. Pero bueno, es muy importante ese mundo emocional para comunicar. Y finalmente el nivel 1 es la apertura del corazón y la autorrevelación, ¿no? Cuando yo puedo dejar que el otro entre y me conozca tal cual soy, cuando yo puedo entrar en el corazón del otro y verdaderamente aceptarlo con ese mundo de ideas, de sentimientos, de emociones, ¿no? Ojalá lleguemos muy seguido y siempre a este nivel 1, pero también tengamos la misericordia para con nosotros mismos, de que, bueno, no es ni tan sencillo ni tan automático, y que hay todo un trabajo y hay niveles para recorrer hasta llegar a ese nivel fundamental de la autorrevelación y del encuentro profundo con el otro. Bien. Y ahí la propuesta de nuestros amigos, de Claudia y Jorge, ¿no? Vamos de la cháchara al diálogo. ¿Qué es la cháchara? ¿Qué sería la cháchara en este sentido? ¿No? Bueno, la Real Académica también dice que la cháchara es esta conversación animada, intrascendente, abundante en palabras inútiles, ¿no? Y muchas veces en el matrimonio el gran riesgo es llenar a nuestro diálogo de cháchara, ¿no? De muchas palabras, mucho que decimos, que queremos comunicar, dependiendo también de la personalidad de los cónyuges, pero bueno, ocupar todo el tiempo con temas que son importantes. Nadie duda de la importancia de los contenidos de este diálogo, pero el punto siempre está en que el diálogo sea solo eso, ¿no? Los matrimonios solemos reunirnos y hablar de los gastos, de la casa, de la agenda, del qué hacemos, qué no hacemos, de los hijos, lo que hacen, fui y vine, ¿no? Piensen ustedes cuando llegan a sus casas o después de trabajar, bueno, ahora que hemos estado tanto tiempo juntos es un poco más difícil, pero ¿por dónde empiezan a hablar? ¿Qué es lo primero que comentan? Bueno, en general hay un relato del día, de lo que hemos hecho, ¿no? Y a veces no tenemos del todo la sensibilidad abierta para ver qué está esperando el otro, si me quiere contar algo primero, ¿no? La pregunta también es, ¿cuándo hablamos de nosotros? ¿Cómo hablamos de nosotros? ¿No? ¿Qué tiempo le damos a ese diálogo? Yo creo que en esto va la temperatura de nuestro matrimonio, ¿no?
con cuánto lo llenamos. Bueno, son un poco duras las imágenes ahí, el señor que va muriendo en la medida en que su señora lo llena de O palabras, sea, ¿no? no se trata de cantidad de palabras y todo lo que Sí, se, sino lo que se transmite. Hoy hablamos mucho de las redes sociales, los medios de comunicación, estamos más comunicados que nunca, decimos. Y en realidad, podríamos aclarar un poquitito. Creo que tenemos muchas posibilidades de comunicación que no teníamos antes. Bendecimos la presencia del celular, porque nos ayuda, nos da la posibilidad de ese contacto. Ahora, ¿para qué lo utilizamos? ¿De qué nos llenamos? ¿Qué hablamos? Entonces, esta libertad que tenemos nosotros primero de seleccionar lo que nos ofrece para decir lo que queremos decir. Segundo, no hay que hablar mucho para comunicarse. Hay que tratar de expresar, de llegar a ese nivel más profundo, donde yo pueda contarle con claridad al otro y poder escucharlo mucho. Porque creo que ahí es en el diálogo, cuando yo quiero que él me pregunte algo, o me responda algo, mejor dicho, tendré que preguntarle con claridad. Y cuando quiero que él me responda, se lo voy a solicitar. Cuando necesito ayuda, se lo voy a pedir. Muchos problemas de comunicación o sociales se dan por la falta de comunicación. Casi yo le podría decir más del 90% de los problemas que existen socialmente son de falta de comunicación. o de Problemas, comunicación errónea, una ¿no? O comunicación errada. errónea. Esa comunicación parte de la premisa, él está pensando que yo no estoy haciendo lo que me parece que me está diciendo. O sea, pensar, interpretar, ese tipo de interpretación, eso no es la comunicación que nosotros buscamos, sino que tenemos que tratar de ser francos y abiertos para que el otro pueda llegar a entenderme sobre lo que yo quiero. Por lo tanto, no tengo que pensar que el otro es un yo proyectado, sino que es otro justamente. Y ahí es donde empezamos a encontrarnos, cuando yo puedo entender que él puede pensar distinto a mí. Bien, y hay algunos obstáculos de la comunicación, un poco lo que adelantaba Marcelo, ¿no? A veces nuestra comunicación está interferida porque por obstáculos que nosotros mismos ponemos. Por ejemplo, un primer obstáculo es interpretar, ¿no? El otro habla y yo le digo lo que veo de él y por ahí hasta se enfurece o se angustia porque te dice, no es lo que te estoy diciendo, no es lo que estoy sintiendo. Esta idea interpretativa del otro es el obstáculo más grande, porque en el fondo el otro no se siente escuchado, no se siente mirado, no se siente que ha tenido el espacio o que tiene el espacio para ser, para desarrollarse. Interpretar no ayuda, ¿no? Y a veces nos pone en situaciones bastante incómodas, ¿no? Otro obstáculo es juzgar, ¿no? O sea, el otro no me habla o no me dice siempre las cosas para que yo pueda decir está bien, está mal, o califique lo que del otro recibo. No necesariamente el otro necesita de mí un calificador, un clasificador o un analizador. ¿Eh? Entonces, juzgar justamente, así sea con buena intención, así sea, digamos, juzgar es emitir un juicio propio sobre algo que sucede. Y a veces uno cuenta conflictos, cuestiones al otro, pero no con el ánimo de que el otro sea un juez para que dirima la cosa, ¿no? Sino simplemente para que me escuche, para que comparta, para obtener un espacio donde yo me puedo manifestar. Miren, muchísimos de los problemas que existen, que comentábamos, sociales, de esta falta de comunicación, los tiene la misma persona que los manifiesta, o manifiesta esta manera de expresarse, y la solución está en uno mismo. Así que para tener esa solución tengo que clarificarlo, y para clarificarlo tengo que expresarlo. Tengo que despejar lo que es basura de lo que es la propia idea, y clarificar bien de qué se trata lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero transmitirle. Si mi transmisión es confusa, evidentemente el otro puede llegar a intervenir de manera distinta. Como decía, yo tengo que requerir la respuesta que quiero, o en el caso de ser el que escucha,
tengo que escuchar y esperar. No estoy obligado a responder, a contestar ni a aconsejar. Claro. Porque el otro se está expresando, entonces darle libertad al otro es darle todo el lugar. Ahora vamos a hablar un poquito de esa actitud que sería muy bueno trabajar para pulir un poquito esas condiciones del diálogo, ¿no? Otro obstáculo a la comunicación es minimizar, ¿no? Que el otro nos esté contando un problema que para el otro es fundamental. Pero bueno, eso no es nada, lo que me pasó a mí. Y cuando le empiezo a decir lo que me pasó a mí, la otra persona dice, ¿qué tendrá que ver? Tiene que ver, pero el problema lo tengo yo ahora, no lo que te pasó a vos antes. Claro, es un poco el derivado de esto de juzgar, ¿no? Minimizar o achicar. A veces queremos tranquilizar al otro. Vamos a hablar de la recta intención, ¿no es cierto?, en esa expresión, donde queremos que achique su angustia o achique su problema y tratamos de minimizarlo. Bueno, cuando para el otro es el problema, la minimización es una forma de sentirse no escuchado, o de sentir que lo que me pasa a mí no es tan importante, ¿no? Y esto pasa mucho a veces con nuestros hijos, ¿no? Que nos vienen, nos cuentan sus problemas y nosotros inmediatamente, ¡ay, problema de chico! Y tratamos de decir, bueno, pero eso es una pavada, pero no te angusties por eso. Y la verdad es que para el otro ese es su problema en ese momento. Entonces la minimización tampoco hace que las personas nos sintamos escuchadas cuando estamos clarificando algo. Sobre todo porque en realidad cuando nosotros hablamos y expresamos, estamos clarificando, ¿no? Y muchas veces los problemas se solucionan cuando yo quiero o intento comunicar de qué se trata, porque en esa comunicación voy clarificando. Entonces cuando el otro me corta o me hace alguna de estas cuestiones, bueno, termino no clarificando, ¿no? Justamente, dentro de estos cortes estaría la otra posibilidad de obstáculo, el indagar, el interrogar. Cuando me está contando algo, yo lo corto, mejor de la charla se la corto y le digo, ¿y por qué dijiste eso? ¿Y él qué hizo? Pero ¿cuándo se dio esto? Entonces, estoy cortándole esa emoción que está aflorando, se la estoy cortando. Y cuando empiezo, pero ¿estás seguro de lo que estás diciendo? O sea, este tipo de interrogatorio afecta a la persona que está contando algo y lo hace replegarse, decir, bueno, no le cuento nada porque o me va a retar después o no me está dejando fluir. En realidad se siente interrogado, se siente, digamos, no me da el tiempo o la libertad para comentar, para entender mis razones. Y otro obstáculo también muy común es aconsejar. El otro me cuenta alguna cosa y yo enseguida saco la palabra mágica, la moralina, le digo lo que me parece que hay que hacer, yo tengo todas las soluciones. La mayoría de las veces el consejo no responde a lo que necesita, es como quien tiene un par de anteojos y yo veo bien, pero se los paso a Rita y Rita no ve nada. Y dice, pero ¿cómo si a mí me resultaron bárbaros? ¿Cómo no te van a resultar a vos? Claro, porque son sus anteojos, no, o sea, son los adecuados para mí. Sirven para la misma función, pero no cumplen la función correspondiente en ella. No quiere decir que no tengamos que aconsejar alguna vez, pero el consejo es eficaz cuando el otro me lo pide. Si el otro me dice, necesito que vos me des tu consejo, fantástico, es el momento, y ahí con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho amor, digo lo que me parece. Pero si el otro no tiene la apertura para aceptar ese consejo, mejor no decirlo y dejar que el otro encuentre sus propias soluciones. Ese es el axioma, ¿no? Cada vez que el otro me comunica algo, yo tengo que pensar que él lo está elaborando y que él va a encontrar la solución que sea mejor. Pero la solución está en él y no en mí. Por eso, para el diálogo, es fundamental esta actitud que ya conocemos mucho, que es la empatía, ¿no? La empatía justamente es la capacidad de poder experimentar la realidad subjetiva de otro individuo sin perder la propia perspectiva en el marco de una realidad determinada, ¿no? Empatía significa, apatía es pasión, empatía es mi pasión en tu pasión, ¿no? O sea, es mucho más que la simpatía. La simpatía mantiene las pasiones paralelas, cercanas. La empatía es entrar en la pasión del otro.
y para eso yo tengo que abrirme, aceptar su pasión, a meterme en su mundo, a meterme en sus zapatos, en lo que siente, en lo que me está queriendo decir. Es un trabajo de hábito, ¿no? No es tan fácil, porque uno lo puede, pero lo puede hacer en la medida que quiere a la otra persona, en la medida que quiere ayudarla y que quiere mantener un vínculo. Entonces, empatizar sería tratar de sentir, aunque no me pase exactamente lo mismo, tratar de meterme, como quien dice, en los zapatos del otro para entender lo que puede estar pasando y para darle una mano en ese acompañamiento que está necesitando. Sí, siempre y cuando necesite dar la mano. A veces Sí. Por ahí tampoco es necesario eso, es simplemente estar, ¿no? Por eso ahí las imágenes que hemos puesto, entender cuando llueve en la cabeza del otro, cuando hay sol que está craneando, ¿no? Bien. Entonces, bueno, algunas ideas más de lo que es la empatía: es la conciencia de los sentimientos, necesidades, problemas de los demás. Es esa capacidad para responder a los demás expresando que le hemos comprendido. Es una destreza, fíjense cuántos hábitos, ¿no? Cuántas acciones. Es una destreza para poder comprender, expresar, reguiar los fenómenos emocionales. O sea, lo más importante de la empatía es poderla cobijar la pasión del otro, ¿no? Por eso esto del habitar. El esfuerzo por comprender los sentimientos y las actitudes de las personas, y ese esfuerzo por entender las circunstancias que afectan a los otros, ¿no? Bien, nosotros queremos ahora terminar en estos minutos finales con algunas herramientas que pueden ayudar a desentrañar algún conflicto y que tienen que ver con habilidades, con competencias que podemos aprender para mejorar el diálogo. Una de ellas es la escucha activa. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar de la escucha activa, hace muchos años ya que se habla de esto, pero vale la pena recordar algunas actitudes fundamentales que hacen a esa escucha activa, ¿no? Esta escucha es la que me permite entrar en comunicación con la otra persona, poniendo toda mi atención en lo que ella dice, en lo que ella siente, ¿sí? Por eso la escucha es mucho más que esa oreja que está planteada ahí, sino es mi gran apertura para todo lo que puede venir del otro, sin obligarme a yo decir nada, simplemente estar ahí para acompañar. En ese juego de palabras podríamos decir que oír podemos oír todo, pero escuchar a aquellos que lo deciden hacer, ¿no? Y por eso, bueno, la escucha activa requiere tiempo, no siempre estamos en posibilidad de hacer una escucha activa. O sea, si la otra persona viene y se corta el dedo, no va a decir, ay, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa? No, ahí hay que tomar una decisión, vamos al hospital, vamos a desinfectar. O sea, la escucha activa siempre se puede hacer cuando hay alguna cuestión, algún problema a expresar. Por eso, bueno, algunas cuestiones así sistemáticas de cuándo hacerla y cuándo no, ¿no? Obviamente cuando la persona expresa que tiene un problema, en ese caso puede ser que lo diga verbalmente o que uno capte que tiene ese problema, ¿no? Un problema, tal cual. Cuando no hacerla, cuando necesita una orientación específica urgente, ¿no? Esto, bueno, vamos al hospital, desinfecto la herida, etc. Para hacer una escucha activa hay que tener tiempo. Y hay que tratar de disponerse para poder escucharlo, para que el otro, para que no sea un obstáculo más. Si yo le digo, mira, te escucho, y a los 5 minutos le digo, pero me tengo que ir, o sea, estoy cortando la posibilidad de la fluidez. Tampoco es ilimitado, pero sí lo puedo plantear de entrada con un tiempo prudencial y decir, mira, podemos hablar un rato largo, hablar una hora si querés, pero no voy a poder más. Te aviso porque quiero que lo sepas, en este tiempo te lo quiero dedicar a vos. Y lo pactamos, ¿no es cierto? En un momento en que podamos los dos, que tengamos ese tiempo y cuando uno esté receptivo. Por eso no conviene hacerla cuando no estoy receptivo, cuando estoy por con más los cables que pelados, si por estoy más mal tengo que internamente. no sirve, esa escucha va a salir mal. Después, ¿cuándo hacerla? Cuando descubro que el otro es capaz de descubrir sus propias soluciones. O sea, le tengo que dar tiempo para que él evolucione, para que lo pueda clarificar, ¿no? Cuando yo veo que está demasiado perturbado, no va a poder encontrar sus propias soluciones. Yo tengo que darle tiempo, las emociones también maduran. Hay que acostumbrarse a eso. Las emociones necesitan un tiempo de, aunque le duela a la otra persona, yo no lo voy a poder calmar porque le está pasando internamente. Entonces, darle la posibilidad a que esas emociones maduren y que tenga la posibilidad de empezar a ver claramente.
Bien, ¿cuándo la puedo hacer? Cuando dispongo de un ambiente, de un clima favorable, o sea, no puedo hacerlo 5 minutos antes de irme a trabajar, en un pasillo de mi casa, mientras estoy con otra cosa, o sea, Tenemos que hablar esto, algo entre nosotros, tenemos que pensar si los chicos, o los más grandes, o lo que sea, están por ahí dando vueltas, bueno, darnos un tiempo, si podemos hacerlo en nuestra casa, en un lugar, y si no, tendremos que pactar un momento para salir, tomar un café o caminar simplemente, pero poder tratar algo y poder conversar. bien, por eso tratar de eliminar toda interferencia que pudiera estar presente, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cuándo hacerla? Cuando podemos ayudar a objetivar ese problema. Ahora, si yo me siento muy implicado en alguna cuestión que él me va a comentar y que yo ya tomé posición y estoy muy implicado, tampoco conviene hacerla, ¿no? Conviene disipar, esperar, profundizar sobre eso, elaborar un poquito más. Entonces, ¿cómo hacerla? ¿Cómo hacer esta escucha activa? Bueno, obviamente disponerse a escuchar como un acto de servicio, como una respuesta a la necesidad del otro, liberarse de la obligación de responder, o sea, que el otro me cuente todo, cómo le sale, cómo le viene, y yo simplemente decir, ajá, te escucho, claro, o sea, acompañar con pequeñas expresiones que den señales de vida, de que lo estoy acompañando, pero sin decir nada más, todo inofensivo, ¿no? Ajá, te escucho, tengo tiempo, uy, qué importante lo que me estás diciendo, Muchos ¿no? de ustedes seguramente han tenido que hablar, y más en este tiempo también, por estos medios como Zoom y todo eso, que falta nos hace esa respuesta del público directa, ese asentimiento. Cada vez que uno habla y alguien asiente, nos ha pasado lo que hemos tenido que rendir examen cuando el profesor o la profesora nos miraba y nos asentía, nosotros volvíamos a tomar fuerza. Y bueno, justamente la persona que está contando algo necesita de un asentimiento, necesita confirmar que algo está pasando y que es positivo. Entonces, ese acoger al otro en silencio respetuoso, de silencio respetuoso, no decirle las cosas, nada, aguantarse la gana de contar algo, eso es darle el lugar y el tiempo a él, y darle espacio para que pueda hacerlo. Por eso, bueno, acoger al otro con un silencio respetuoso, mantener la atención, nuestra aceptación y utilizar el lenguaje corporal de aceptación. Una vez a mí me dio mucha admiración una cosa que hizo Marcelo, estábamos dando un taller sobre duelo, y había una señora que se la veía muy angustiada, todos sus gestos, su expresión era como de dolor, de angustia, y quería hablar y no le salían las palabras, y bueno, y justamente parte de un ejercicio que proponíamos era hablar. Y yo vi que Marcelo, sin decir nada, dio la vuelta, se puso detrás de ella y simplemente le puso la mano atrás, le hizo una palmada, y la señora es como que ese gesto generó que llorara, se desarmó y se sintió, bueno, más segura para hablar, como simplemente un gesto, ¿no? Poner una mano en el hombro del otro. Por eso utilizar palabras, frases de apertura, acompañar al ritmo del otro con términos inofensivos, ¿no? Y hay dos habilidades cortitas que les queremos proponer, que hay que practicarlas, pero que son muy efectivas. Una es la reformulación, el parafraseo, que es repetir lo esencial del discurso de la otra persona y volver a formular con sus propias palabras y repetir con sus propios conceptos, quién sabe, bajando la emoción u objetivando la emoción. Entonces, la reformulación es tomar algo que él me está diciendo, entonces yo muy naturalmente le digo, o sea, me estás diciendo que hoy cuando venías en el auto se te cruzó otro auto, ¿no? Y le repito lo que él me dice, entonces él se siente escuchado y se siente confirmado en lo que me está diciendo, ¿no? O por ejemplo expresiones como, lo que veo de vos, veo que esto te afecta, veo que esto te enoja, o esto te duele, o veo que esto te alegra, ¿no? Está claro que estás preocupado por esto que me contás, Yo ¿no? vengo de la calle y digo, estoy alteradísimo porque me fue mal. Entonces, Ajá, te fue mal, ¿no? Sería, te fue sí, mal. Y no le digo, ¿qué te pasó hoy? Contame, qué sé yo. sí, me fue bastante mal.
Ajá. Bastante mal, Marcelo. Bueno, Bueno, tengo tiempo, podés todo me salió contarme. mal. ¿Todo te salió mal? Bueno, todo por ahí no, pero hay algunas cosas, en el trabajo fue especialmente. Ajá, solo en el Sí, trabajo. todo estaba mal. Entonces, Entonces, yo le digo solo en el trabajo, entonces lo voy objetivando. Él arrancó diciendo todo me fue mal, ¿no? es en Entonces, el trabajo, sí, todos me tienen bronca, todos te tienen bronca, no, todos te tienen en bronca. realidad, bueno, no, tengo problemas con mi jefe. Ah, tu jefe es el que tiene, pero fue tan grave. Bueno, me miró medio feo. Y ya con eso llegué incluso a definir mi Claro, propio problema. exacto. Lo que bajó es el estado anímico y en definitiva pudo ir centrando dónde está el problema. Y el reflejo es la misma habilidad, pero con un lenguaje no verbal. Reflejar una vivencia emocional es regalarle al otro un espejo de sus propios sentimientos, de las emociones, es poner el propio sentir, ¿no? Entonces, si está muy preocupado, si yo le pongo, le pongo el mismo gesto que me está dando, él se está viendo, ¿no? Si está contento, yo le sonrío, ¿no? Lo acompaño, no le digo nada, simplemente le sonrío, le demuestro que me alegra que está contento. Si está cansado, respiro, lo ayudo a respirar. Bueno, entiendo que estás cansado, ¿no? Respirá, te sentís desalentado, estás triste, ¿no? Te noto, te sentís cobijado. Bueno, creo que el reflejo es justamente el lenguaje no verbal de los sentimientos, donde el otro puede ver lo que está expresando y puede ratificar o rectificar lo que está mostrando, ¿sí? Bien, habría muchas más habilidades de la comunicación para compartir, pero bueno, merecería también practicarlas, ¿sí? Así que no vamos a seguir con esto, simplemente, bueno, algunas grajeas para poder profundizar. Sí nos gustaría, ahora vamos a dividir en salas y les vamos a presentar un caso para que lo puedan leer, es de un matrimonio, y bueno, hay algunas preguntitas sobre ese caso y que ustedes puedan intercambiar sobre lo que ven de ese matrimonio que les vamos a mostrar.
Chao.